Gracias, bueno, pues a todo el equipo. Otra vez, una vez más, aquí estamos con mi compañero Raúl Moreno, responsable preventa. Yo soy efectivamente responsable comercial de Jasper Sopa Sur Europa y en este caso, evidentemente, estamos hablando de España. Bueno, pues hoy tiene un sabor un poco especial este webinar, puesto que va a ser el último. Vamos a hacer una pausa después de bueno, pues el periodo veraniego. Bueno, pues retomaremos un poco nuestros apuntamientos cada 15 días, casi que tenemos, pues a partir del mes de septiembre. Por lo cual también es una ocasión para despedirnos, así, para desearos feliz vacaciones, feliz verano, evidentemente también buen trabajo, porque el verano es un buen mes para trabajar, sobre todo para aquellos que, bueno, pues tienen implementaciones, proyectos en cursos, y normalmente el verano es un periodo un poco más tranquilo, y entonces se puede trabajar o implementar mejor en las organizaciones, sobre todo software, evidentemente. Y bueno, pues hoy queremos despedirnos con una de las mejores piezas que tenemos, que es una gran novedad. Por fin ha llegado la primera release, la primera actualización de la versión 4, que es la 4.1, con importantes novedades, como veremos, gracias también a la ayuda de mi compañero Raúl. Pero vamos a empezar, antes de todo, como solemos hacer desde bastante tiempo, con una primera, bueno, pues una primera introducción, ¿no?, al tema, antes de lanzarnos y vernos un poco cuáles son las novedades de nuestro software, de nuestro producto. Queremos un poco hablar siempre, ¿no? Nos gusta mucho ver un poco, abrir una ventana, así se puede decir, sobre las tendencias del mundo tecnológico, y en particular el mundo que más bueno, pues nos concerne, que es el mundo de la business intelligence, ¿no?, de la inteligencia de negocio. Esa es una transparencia que ya me parece que de haber presentado una vez, pero me gusta siempre proponerla otra vez, porque define muy bien y muy claramente la diferencia entre lo que es la promesa de una inversión en una tecnología de business intelligence y la realidad. ¿Vale? Entonces la promesa es, bueno, pues invierte en tecnología, invierte sobre todo en tecnología de inteligencia de negocio, y hará o ahorrará mucho dinero y será un hombre feliz, como vemos allí. La realidad, pues Aberdeen Group nos los propone otra vez. Aberdeen Group, recuerdo, es una empresa parte del grupo global mundial Artenanx, un grupo muy importante, que se dedica a, bueno, desde los recursos humanos hasta encuestas, a un poco de todo. Y dentro de la categoría empresas Industry Average es una categoría que coge un poco la mid del sector mediano, ¿vale? Es un poco en todos los sectores, pero empresas que no sean demasiado grandes ni tampoco demasiado pequeñas. Yo diría, aplicando sobre España, lo que son las pymes más grandes y la mediana empresa. Bueno, en esta categoría de empresas solamente el 25% de los empleados utilizan una solución de BI, ¿vale? Y esa es la realidad al día de hoy. Otra realidad, otra tendencia, otro estudio muy interesante además, y eso tiene mucho que ver con los social network. Es un estudio encargado por parte de EMC. MC2, la conocéis, un nombre muy importante de empresas, una multinacional sobre gestión de datos, de base de datos. Bueno, pues encarga un estudio en el mayo de 2010, justo hace un año, a IDC, Digital University, aquí abajo un poco, donde se proyecciona que la cantidad de datos gestionable en lo que nosotros llamamos el universo digital, o sea, la cantidad de datos digitalizados en el mundo, entre el 2009 y el 2020 crecerá por un factor de 44. O sea, 44 veces, comparar los datos del 2009, pues en el 2020 habrá 44 veces los datos para manejar. Algo, si existe, lo que se pone 35.2 zettabytes. No sé ni yo cuántos grandes son, pero son millones, ¿vale? Entonces, esto es lo que se llama la explosión de los datos. Esto es la razón principal
a esa explosión de los datos, os la ceno, pero luego hay este estudio de verdad que es muy interesante para aquellos que le interesa un poco las nuevas tendencias, pues es debido sobre todo a la explosión de los social networks, ¿vale? De Facebook, de Twitter, o sea, de lo que son datos automáticamente generados. O sea, no es solamente el factor humano que genera nuevos datos, sino más bien las máquinas y autogeneran muchos datos, ¿no? Datos de reporte, datos de estudio, etcétera. Bueno, esto tiene como consecuencia eso, que un crecimiento de 44 veces de los datos entre el 2009 y el 2020. Y luego otra tendencia importantísima, que eso también es muy interesante, es sobre las nuevas fuentes de datos, nuevas oportunidades, lo que hemos llamado. O sea, como las organizaciones, de alguna manera más avanzadas, más adelantadas, están ya no utilizando formas analíticas integradas, formas de análisis integradas muy avanzadas para sacarle provecho. Por ejemplo, sacarle estudios de tendencia y pronóstico, motores de recomendación, análisis de transacciones, análisis de sentimiento en el sentido de análisis de estudios como tus clientes perciben determinados productos, en base al cual, como dice ese estudio, las organizaciones de éxito han superado el shock del pasado, o sea, el shock del cambio tan fuerte, y se están beneficiando ahora mismo del nuevo valor informativo de sus datos para obtener ventajas competitivas medibles, ¿vale? Pues entonces eso, otra tendencia de mercado, otra tendencia futura, sacarle provecho de la información que cada organización tiene, que cada organización no es solamente para análisis, como decía, fría, plana, sino más bien con estudio avanzado dinámico, ¿vale? Y bueno, otra vez, ¿cuáles son los factores que constituyen un obstáculo para estas promesas de BI? O sea, esta capacidad que el Business Intelligence de la inteligencia de negocio, en teoría, podría mejorar la vida, un poco de todos, en particular de las organizaciones empresariales. Bueno, los tres son los factores, ya lo conocemos, ya hemos hablado de eso, la usabilidad, o la falta de usabilidad en este caso. Bueno, pues entonces una herramienta demasiado compleja, demasiado difícil de entender y de utilizar a nivel de usuario final. La inflexibilidad, o sea, la rigidez de la misma, sobre todo a la hora de interfacearse, por ejemplo, con otras herramientas presentes en cada casa, en cada organización de las empresas o del sector público, o la dificultad, por ejemplo, a embeberse, a desarrollarse con otras herramientas. Y luego el coste, ¿no? El coste. Claro, eso es un factor que conocéis todos muy bien. Nosotros, pues, lo que recomendamos, tres cosas. Primero, elegir una plataforma de BI adecuada, ¿qué significa adecuada? Que sea moderna, ¿vale? Moderna, o sea, que garantice una solución muy fácil, self-service, autoservicio, sencilla, que se pueda adoptar de forma muy amplia, sin muchos traumas. Luego, adecuada, ¿por qué? Porque sea flexibles, ¿no? O sea, garantizar una compatibilidad tanto con las tendencias que, bueno, pues acabamos de ver, con las novedades pues, un poco que guía el mercado, y también con lo que ya cada organización tiene en su casa, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, típicamente fuentes de datos, pues gestionales, etcétera. Y luego, tercero, una plataforma de BI adecuada. ¿Qué significa adecuada? Que sea accesible, ¿vale? O sea, que no sea, o sea, una solución, que sea una solución fácil de adquirir, que no impacte demasiado, pues lo que en esos tiempos, además, bastante duros para todos, pues la capacidad de inversión de cada uno, de cada empresa, y sobre todo que sea fácilmente rentable, o sea, que se puede sacar el ROI, el retorno de la inversión en tiempo muy rápido, muy fácil y muy medibles. Y eso a través de un proveedor que sea experimentado. Nosotros, pues, y eso ya un concepto que hemos ido a lo largo de esos meses, pero me quiero remarcar, nosotros nos consideramos que tenemos una solución moderna, flexible y asequible. Esos son los tres puntos donde queremos hacer hincapié. Una solución que, como hemos visto también en varios webinars, en varios seminarios online a lo largo de los últimos meses, pues tiene los cuatro elementos principales, el elemento de informe, dashboard, análisis e integración de datos, pues una solución completa de extremo a extremo, end-to-end, como dicen los ingleses.
Entonces, de hecho, esta primera visión introductoria, vamos a centrarnos realmente en lo que es el tema de hoy. Antes de todo, pues, una visión general de Jaspersoft. Jaspersoft, bueno, pues nosotros ya, para aquellos que ya nos conocen, nosotros nos consideramos un proveedor líder, somos el único proveedor pues, en open source que posicionado en el cuadrante mágico de Gartner. Tenemos, bueno, pues algunos números, una comunidad de más de 200.000 miembros, comunidad de desarrolladores que trabajan en la parte de community. Tenemos calculada y que tenemos constancia en más de 165.000 implementaciones y alrededor de 14.000 clientes actualmente a nivel mundial. Cubrimos un abanico de sectores prácticamente lo más importante por el área de Business Intelligence, desde software, tecnología, sector público, sector sanitario, turismo, telecomunicaciones, finanzas, sobre todo. Y bueno, pues aquí también, como digo siempre, esas son algunas referencias, tenemos una referencia también europea, tenemos una referencia en España concretamente, por lo cual para todos aquellos de vosotros y también evidentemente en Latinoamérica, para aquellos que nos siguen desde Latinoamérica, por lo cual allí recomendaros luego al final de la presentación tendremos nuestros datos de contacto y a partir de allí, bueno, pues para aquellos que quieren profundizar la referencia, pues encantado de pues proponerosla. Más datos, crecimiento, pues seguimos creciendo, no obstante la crisis, no obstante el tiempo de crisis financiera global, internacional y también en España la crisis, pues nosotros seguimos marcando un paso de crecimiento de alrededor del 50-60% anual, o sea, crecimiento inmenso, grandísimo, con reconocimientos de sectores, de analistas de prensa del sector importantísimo. El último, y probablemente el más importante, lo que comentaba antes, Gartner, el cuadrante mágico. Tenemos luego partnership de todo tipo, sobre todo a nivel, y no solamente a nivel tecnológico, algunos nombres vosotros lo conocéis, son muy importantes, son muy reconocidos, pero también tenemos una partnership también locales, con integradores, con bueno, pues empresas que localmente integran, utilizan nuestras tecnologías para luego proponerla a sus clientes. Y bueno, pues aquí con la versión 4, para aquellos que ya no nos conocen, pues tenemos un abanico de productos que luego van a componer lo que es la suite de BI de Jaspersoft, o sea, la oferta global de Jaspersoft. Aquí lo repasamos muy rápidamente, el motor de informe, el Jasper Report Library y el iReport, llamado ahora Jaspersoft iReport Designer, es el entorno de diseño gráfico de informe, probablemente los dos componentes más conocidos de Jaspersoft, la librería y el dibujador o el designer de informes, pero luego la pieza central que es Jasper Report Server, o sea, el servidor de informe ad hoc, de dashboard, creador de dashboard, de servidor de análisis en memoria y un punto muy importante hoy, además, que vamos a ver en detalle, el Jaspersoft OLAP, o sea, el motor muy potente de análisis de datos OLAP. Finalmente, luego, pues, completa nuestra oferta, pues, lo que es Jaspersoft ETL, que es, además, la suite de Talent, que todo el mundo conoce, es la integración de datos de alto rendimiento oferta como parte de la suite de Jaspersoft. Entonces, vosotros, ¿qué podéis hacer con un Jaspersoft? Pues muy sencillamente, diseñar cualquier informe, desde lo más complejo a lo más sencillo, ¿vale? Eso gracias sobre todo a las funcionalidades del iReport Designer. Dibujar cualquier dashboard o embeberla, como veremos también, luego a nivel de internet, con lo que nosotros llamamos técnicamente el mashups, o sea, la integración de dashboard con elementos gráficos o con página web. Muy interesante, por ejemplo, y lo veremos luego en la demo con mi compañero Raúl. Y luego, y es un punto importantísimo, porque además es un punto donde nosotros nos consideramos un poco a la vanguardia, es la capacidad de interactuar a partir de cualquier fuente de datos, tanto las fuentes de datos tradicionales, las relacionales, que todo el mundo conoce, pues aquí los nombres lo conocen perfectamente, pero también las que están emergiendo ahora cada vez más, que son fuentes Big Data, o sea, fuentes que manejan cantidades o volúmenes de datos de verdad muy, muy, muy grandes, ¿no? Y luego, evidentemente, lo que están, pues muchos de vosotros sabéis, en cada organización se acumulan lo que son una serie de datos en archivos, típicamente HTML, hoja Excel y cualquier otras cosas. Y bueno, pues a partir de allí, bueno, todo esto, pues también se puede interactuar directamente con nuestra solución.
Yo diría, bueno, voy a dejar de hablar y voy a pasar la palabra a mi compañero Raúl Moreno, que es nuestro, como vosotros ya conoceréis, nuestros técnicos. Raúl, te cedo el mando de la Ok, presentación para tu primera muchas, presentación. muchas gracias. Bueno, lo que vamos a empezar a ver es un dashboard que ha sido montado dentro de la plataforma. Como veréis, este dashboard está formado por una visión a nivel de país, con informes integrados dentro del dashboard que son interactivos, así como también constan de diferentes tooltips, los diferentes gráficos. Podemos navegar dentro del mapa de Estados Unidos dentro de la información de una determinada ciudad y cargar información para dicha ciudad. Esto nos habilita una vista analítica de los datos de dicha ciudad. Pero bueno, puede ser que la información que hay en el dashboard no sea suficiente para el usuario, con lo cual tiene la habilidad de crear informes ad hoc. Actualmente en informes ad hoc podemos crear informes a partir de 3 tipos de componentes, de temas, dominios y conexiones OLAP. Vamos a ver en esta primera demo una introducción a los temas. Tenemos diferentes temas cargados con conexiones en repositorios de Big Data. Vamos a trabajar con algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a trabajar con MongoDB. Lo vamos a abrir como una tabla. Podríamos abrirlo como un gráfico o como una tabla de contingencia. En este caso va a ser como una tabla. Esto va a cargar los datos en el sistema y va a abrir el diseñador de informes. Aquí tenemos los diferentes datos que nos ofrece la query que trabaja con MongoDB. Podemos desplegar los diferentes data items directamente en el template y ver la tabla que genera. Podemos trabajar con, por ejemplo, filtros, añadiendo a las ciudades como si fuera un filtro. Al trabajar con los filtros podemos deseleccionar algunas de las ciudades y de forma automática nos refresca la información de la tabla. Esto es lo que se llama análisis en memoria, que permite trabajar con los informes de una forma dinámica. Además tenemos 2 formas de trabajo, una es con datos de ejemplo o con datos completos. Esto es importante sobre todo cuando trabajamos con grandes cantidades de datos, en el caso de los Big Data, por ejemplo. Para poder diseñar bien el informe vamos a trabajar con los datos de ejemplo y una vez que hayamos acabado, para visualizar el informe, pincharemos sobre datos completos, trayéndonos de esta manera todos los datos que hay en la base de datos. Bueno, estos son algunos de los ejemplos que os quería mostrar. En la segunda parte de la demostración continuaremos viendo cómo crear informes con dominios y con conexiones OLAP. Voy a devolver la palabra a Luca Zurlo para que continúe con las transparencias. Gracias, muchísimas gracias, Raúl. Bueno, pues la primera pieza, muy rápida, pero muy interesante, de verdad. Y bueno, pues como iba comentando, pues seguimos con la presentación. Hemos visto entonces la capacidad de Jaspersoft de interactuar con varios elementos, fuentes de datos y crear muy rápidamente dashboard, inclusive muy compleja y bueno, pues y también interactivas. Vamos entonces ahora a ver, entrar aún más en lo que son las grandes novedades de la versión 4.1. Y bueno, pues lo que, así, resumiéndolas en 3 puntos, son realmente estas. O sea, primero, el Jaspersoft 4.1 ofrece un entorno de análisis ampliado. Muchas críticas que no habían, pues desde varias partes, nos han dicho, bueno, pues vosotros sois muy fuertes en la parte de reporting, tenéis una capacidad de generación de informes muy fuerte, muy interesante, pues tal vez no la misma facilidad a la hora de crear, por ejemplo, informes o dashboard no se refleja en la parte de análisis. Pues la versión 4.1 da justo una respuesta a esto, creando una interfaz de usuario
igualita que la misma realmente de la parte, bueno, pues de creación y gestión de informes, o sea, a través de herramientas del tipo arrastrar y soltar, y basada también esta en la web, simplificando así visión e interactividad del análisis entre los datos, ¿no? Entonces, este es el primer punto clave. Luego, pues, el segundo punto es la capacidad de funcionar, como hemos visto, con cualquier fuente de datos. Desde fuente de datos de archivos, desde base de datos relacionales clásicas, hasta lo que son los nuevos Big Data, o sea, las bases de datos que gestionan y manejan grandísimas cantidades de datos. Y bueno, y luego también otra más potente, tenemos también un instalador de BI nativo de 64 bits, con evidentemente mayor escalabilidad y rendimiento para todas aquellas organizaciones que requieran, vamos, o que tenga como requerimientos pues una capacidad, una fuerza de BI mucho más exigentes. Esas son las tres grandes novedades. Entonces, la vamos a repasar en una nueva user interface, o sea, interfaz de usuario modernas, basado en los parámetros de lo que nosotros llamamos las funcionalidades ad hoc. Entonces, interactividad intuitivas, donde es muy fácil filtrar, rotar, expandir, contraer, sin ningún tipo de training necesitados. Hablo sobre todo a nivel de usuario final. Bueno, y una interfaz de usuario única, la misma, tanto para la creación y gestión de informes como para la análisis ad hoc y creación de cubos solo. Luego, pues, capa flexible independiente de los datos. Eso lo comentábamos antes. O sea, la capacidad de interactuar pues, con toda la tipología de datos diferentes, desde los cubos OLAP hasta las bases de datos relacionales, con los Big Data, con conectividad nativas, no hace falta desarrollar nada, muy fácil de personalizar, ampliar, para, bueno, pues todas realmente las necesidades específicas de cada uno de vosotros. Y bueno, pues la combinación con esta plataforma de BI flexible permite tener una fácil implementación individual o también embebida, dependiendo si sois vosotros un usuario final de la aplicación o sois, por ejemplo, una casa de software, una empresa que se dedica a hacer software y embeber su software en nuestra aplicación. Una fácil implementación y implementación en la nube, tanto en la nube, que es yo diría, su fórmula natural de implementación, o en implementaciones, por así decirlo, tradicionales. Y luego, pues lo que es la muy fácil personalización, ampliación e incorporación de cualquier fuente de datos, como visto. La arquitectura, como lo sabéis, está basada 100% en Java en estándares web, con además capacidad de extensión a través de una gran oferta de API, o sea, de Application Interface, de capacidad de interfacearse también con otras aplicaciones desarrolladas en otro código. Y bueno, yo no quiero decir nada más, lo dice Infoword para nosotros. JasperSoft rediseña la inteligencia de negocio para la web. JasperSoft se ha centrado en mejorar la facilidad de gestión de su software para un grupo más amplio de administradores. Ese es un punto clarísimo. O sea, para nosotros la web es clave, ¿no? La web es clave y bueno, pues cada uno de vosotros, dependiendo de sus niveles, de su capacidad, pues se interfacea a través de la web y trabaja con una interfaz de verdad muy fácil, muy sencillo, muy rápido y ágil. Y luego, pues, por fin, un poco, la herramienta JasperSoft OLAP, una potente herramienta. Nosotros efectivamente hemos incorporado funciones de análisis avanzadas de alto rendimiento, gracias a MDX, por ejemplo, funciones estadísticas. Aquí hay algún ejemplo: desviación estándar, regresión lineal, análisis de periodos anteriores, paralelo, asimétrico, clasificación y filtrado según jerarquías, cálculos condicionales, pues todo lo que son pues los cálculos necesitados y avanzado de una herramienta pues de estudio de análisis OLAP, pues la tenéis gracias a JasperSoft 4.1. Y luego, como ya venían de las versiones anteriores, pues tenemos también un visor para Excel, o sea, para todos aquellos que están acostumbrados a tener el front-end, o sea, tener la interfaz Excel, porque están acostumbrados a trabajar en Excel. Ofrecemos prácticamente todas lo que es bueno, pues todos los outcomes, o sea, todos los resultados del estudio de análisis, los cubos OLAP y un entorno Excel. Un entorno que recuerdo interactivo. Eso.
Bueno, pues otra vez voy a ceder la palabra a mi compañero Raúl para que nos enseñe un poco todas esas novedades realmente en directo. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos revisando algunos de los conceptos de creación de informes ad hoc. Vamos a echarle un vistazo a los dominios y cómo crear dominios. Los dominios es una abstracción de la base de datos que nos va a permitir trabajar con esquemas relacionales. En este caso vamos a trabajar como un usuario final con el dominio Supermart. Vamos a elegir los datos. Mediante una pantalla nos va a permitir seleccionar los datos con los que vamos a construir nuestro informe. En esta pantalla nos ofrece diferentes tipos de datos, por ejemplo, de empleados, de gastos, de inventario, de ventas. Vamos a seleccionar los datos de ventas y vamos a abrirlo como una tabla de contingencia. Se abre el diseñador de informes para tablas de contingencia. Está cargando ahora mismo, ya está abierto. Y a la izquierda se muestran los diferentes datos que podemos desplegar dentro de este template. Por ejemplo, vamos a desplegar a nivel de filas la marca, a nivel de filas también el nombre de producto, a nivel de columnas vamos a desplegar información de las tiendas, como por ejemplo el tipo de tienda, el nombre de la tienda y finalmente desplegaremos las medidas en los valores de datos. De esta manera construimos un informe similar a un informe multidimensional, pero trabajando con una base de datos relacional. O sea, no estamos ejecutando MDX. Podemos navegar en las diferentes dimensiones. Podemos añadir filtros a esta información. Por ejemplo, podemos seleccionar un filtro sobre el tipo de tienda, deseleccionar alguna de esta información para refrescar la información de forma directa. Y también podemos acceder a la tabla de detalle que contiene el cruce de dimensiones. Por ejemplo, podemos pinchar sobre este cruce de dimensiones y se abre un nuevo informe con el template de tabla para ese cruce de dimensiones mostrando la información de detalle. Bueno, se me ha bloqueado con el pop-up, con el bloqueador de ventanas. Voy a pinchar de nuevo. Aquí tenemos la nueva ventana. Que ha cargado la tabla de detalle con la sumarización correspondiente al cruce de dimensiones y las dimensiones están cargadas como filtros. Bueno, pues una vez que hemos revisado cómo trabajar como usuario final con un dominio, vamos a crear rápidamente un dominio para que veáis lo sencillo que es establecer esta capa de metadatos. Para ello, esta opción está disponible bajo el perfil de administrador. Yo ahora mismo estoy logado como Jasper Admin. Vamos a crear un dominio, vamos a llamarle dominio 3, por ejemplo. Vamos a guardarle una cierta ubicación de nuestro repositorio. Por ejemplo, vamos a guardarlo en la carpeta privada de nuestra organización, en la carpeta dominios, y vamos a seleccionar el origen de datos. Selecciono el origen de datos de nuestra carpeta de la organización. Va a ser la base de datos Foodmart, la selecciono y lanzo el diseñador de dominios. Al cargarse el diseñador de dominios me va a ofrecer las diferentes tablas que contiene la base de datos, como podemos ver a continuación. Voy a poder seleccionar, por ejemplo, diferentes tablas. En este caso voy a seleccionar dos tablas. Por ejemplo, la tabla departamento y la tabla empleado para trabajar con ellas. Podemos crear tablas derivadas a partir del uso de SQL y el uso de estos objetos que hemos seleccionado. Podemos crear nuevas tablas derivadas. Imputaríamos el SQL en este espacio de la pantalla. Podemos crear joins entre las diferentes tablas o también
llamadas combinaciones. Por ejemplo, vamos a crear un join entre la tabla de departamento con el department ID y la tabla empleado. Uniéndolo a través del department ID, podemos crear diferentes tipos de joins, un inner join, un left join, right join o full join. En este caso va a ser un inner join. Podemos crear campos calculados. A partir de la información que hemos seleccionado, podemos crear nuevos campos que no existan en la base de datos, que existirán solo en esta capa de metadatos. Por ejemplo, voy a seleccionar de la tabla empleado la columna salario y la voy a comparar con el valor 20.000. Voy a llamar a voy a poner el tipo de este nuevo campo calculado boolean y voy a llamar a este campo salario mayor que 20.000. Lo voy a guardar y automáticamente me aparece como un nuevo campo disponible dentro de mi capa de metadatos. Por último, podemos definir filtros que van a limitar la información que va a estar disponible para nuestros usuarios finales. Estos filtros no son visibles para nuestros usuarios finales. Por ejemplo, podemos seleccionar el Department Description y seleccionar solo alguno de los departamentos. Por ejemplo, los departamentos de Headquarters, pero no los de Store. Aceptaría este filtro. Finalmente hay un paso donde se define la información que se va a permitir seleccionar al usuario final. En este caso vamos a seleccionar, por ejemplo, de la tabla departamento, el Department Description, de la tabla empleado, por ejemplo, el primer nombre, el segundo nombre y el campo calculado que hemos creado, salario mayor que 20.000. Finalmente aceptamos este dominio y otra vez volvemos a la ventana en la que hemos iniciado el dominio. Podríamos agregar un fichero de seguridad para controlar el acceso tanto a nivel de fila como de columna de los datos y también podríamos cargar paquetes de localización para definir el dominio en diferentes idiomas. Bueno, finalmente yo voy a enviar este dominio a la plataforma, lo que va a hacer que esté disponible dentro de la pestaña de dominios. Por lo tanto, puedo crear un nuevo dominio, un nuevo informe con un dominio, perdón. Pincho en la pestaña de dominios y me aparece el dominio 3 que acabo de crear. Puedo elegir los datos. Voy a seleccionar todos los datos que me ofrece, que son los 4 datos las 4 columnas que hemos definido, y abrirlo, por ejemplo, como un gráfico. Se acaba de cargar el diseñador de informes para gráficos y podemos desplegar la información, por ejemplo, arrastrando la información sobre el template y agrupando, por ejemplo, sobre el Department Description, la descripción del departamento. De esta manera generamos un gráfico que puede ser customizado. Por ejemplo, podemos ampliarlo. Podemos cambiar el tipo de gráfico a circular, a líneas. Uy, se me ha reducido. Podemos cambiar, como os comentaba, el gráfico a circular, líneas, áreas, dispersión o series temporales. Por ejemplo, voy a seleccionar circular, con lo cual tenemos una visión bastante concreta del salario distribuido por los diferentes departamentos. Podríamos seguir jugando con filtros en caso de que lo necesitáramos y refrescar la información de forma directa, tal y como hemos mostrado en ejemplos anteriores. Bueno, pues estos son los ejemplos que teníamos disponibles para trabajar con temas y con dominios. Vamos a mostraros el avance que se ha realizado con la versión 4.1, que es el trabajo con conexiones OLAP a nivel de informes ad hoc. Bueno,
Bueno, ahora tenemos disponible esta otra pestaña que nos va a dar acceso a las diferentes conexiones de CuboSolab que tengamos disponibles en el sistema. Por ejemplo, vamos a seleccionar el cubo de datos de ventas y lo vamos a abrir como el template que hay disponible, que es una tabla de contingencia. Similar al trabajo con temas y dominios, nos abre un nuevo template. Podemos arrastrar la información, por ejemplo, toda la jerarquía de clientes, podemos arrastrarla, por ejemplo, a columnas. Bueno, una vez que tenemos arrastrado como columnas las dimensiones, podemos añadir las medidas, por ejemplo, el coste de las diferentes tiendas, las ventas. Todo ello va refrescando la información de mi cubo. Puedo navegar dentro del cubo, por ejemplo, he abierto todos los clientes, veo que en Canadá y en México no tengo datos disponibles dentro de la base de datos, dentro del cubo, por lo tanto voy a excluir dichos segmentos, por ejemplo, excluyendo con el botón derecho Canadá y México. Podría seguir navegando dentro de Estados Unidos, desplegando las diferentes provincias, las diferentes ciudades. Puedo reducir los paneles de trabajo para tener una visión más grande de mi actual diseño del informe. Podría cambiar la orientación de los dos grupos, las columnas por filas, simplemente pinchando en este botón. Tenemos la visión al revés de como la estábamos mostrando anteriormente y podríamos trabajar también con filtros. Para ello despliego las dos ventanas y hemos añadido los filtros para excluir la información de Canadá y México, pero podríamos seguir añadiendo filtros para filtrar la información que nos devuelve la consulta, por ejemplo, la familia de productos. Por ejemplo, podríamos estar interesados en excluir la comida, dejar solo la bebida y los no consumibles. De esta manera me analiza de forma directa la información y me refresca el template con la nueva información. Bueno, pues estas son algunas de las posibilidades que tenéis para analizar datos con la versión 4.1. Aún así sigue estando disponible la antigua interfaz de JPivot que existía en la plataforma, pero esta sería la nueva opción para trabajar con CuboSolab. Bueno, os espero en el turno de preguntas si tenéis alguna. Luca, te devuelvo el turno de palabra. Muy bien, Raúl. Gracias, Raúl, muchísimas gracias. Bueno, pues yo la verdad es que me he quedado muy satisfecho de ver, bueno, la gran novedad es lo que decía Raúl, hemos logrado pasar e uniformar todo lo que es la interfaz de usuario, ¿no? Por así decirlo, hemos visto hasta ahora muy rápidamente, evidentemente, y sin menos de una hora no puedes, muy difícil intentar ver todo lo que es la oferta Jaspersoft de extremo a extremo, pues de la oferta de nuestra suite de Business Intelligence. Bueno, un poco para completar esta muy rápida visión, pues comentaros algo que ya para aquellos que nos siguen o nos van siguiendo desde los últimos meses ya saben, pues la nueva oferta de ETL. Como sabéis, nosotros tenemos una oferta de integración de datos para BI, desarrollada en participación con nuestro partner tecnológico de siempre, que Talent. Y bueno, pues también en la versión 4.1 hay novedades importantes. La presentamos hace 4 semanas, por lo cual yo, más que hablar hoy de integración de datos para BI, todo lo que es la visión general de Jaspersoft ETL, con sus capacidades de verdad extraordinarias, os recomendaría un poco de ir a ver los webinars grabados me parece al principio de mayo,
Daniel, ayúdame, pues luego al final vamos a ver, pero hay un webinar sobre JavaScript ETL, donde allí podéis ver un poco todo en detalle y explicamos en detalle para aquellos de vosotros que pues, consideran interesante también esta herramienta de extracción, transformación y carga de datos en vuestro entorno. Y bueno, pues vamos, antes de concluir, yo quería hacer un pequeño resumen de lo que son lo que son nuestras ventajas o lo que nosotros consideramos sean nuestra ventaja de tener una suite de BI sobre todo asequible, ¿no? Focalizándonos sobre todo a los tres usuarios de nuestra suite. Primero, lo que nosotros llamamos los ISV, son los Independent Software Vendors, o aquellas empresas que hacen software, que desarrollan software, la Software House. Bueno, pues nosotros consideramos que nuestro modelo de licencia por suscripción permite, de forma muy transparente, pues con bajo coste, tener realmente una rentabilidad muy alta. Y también para lo responsable de Business Intelligence, o mejor de tecnología de la información, de IT o TI en cada empresa, pues nuestros licenciamientos por suscripciones, sin límite de usuarios, pues constituye, por un lado, una oportunidad para realizar más proyectos de BI, sobre todo proyectos departamentales, no necesariamente tenéis que hacer un macro proyecto para toda vuestra organización, sino algo más concreto, más ¿cómo se puede decir? Sobre todo en estos tiempos de crisis, pues más delimitados, ¿vale? Que no necesita una inversión, un presupuesto muy alto. Y sobre todo, a no tener, como comentabas antes, no tener límite por número de usuarios, permite la involucración prácticamente de una BI, una solución de BI self-service para toda la plantilla. O sea, no hay que delimitar solamente la alta dirección. No, también podéis sin problema pues añadir todos aquellos vosotros consideráis importantes en vuestra organización que manejen datos. O sea, todos. Comentaros además otras encuestas muy interesantes de Third Nature, que se intitula Lowering the Cost of Business Intelligence with Open Source del 2010, donde tenéis un esquema, lo veis aquí abajo a la izquierda, muy interesante, está basado en dólares, dividiendo pues en el entorno de pequeña, mediana y grande empresas hasta dónde se puede llegar en ahorrar dinero implementando una solución de BI en open source, concretamente JavaScript. Y bueno, y los clientes más que nosotros nos lo dicen. Aquí tenemos esta pequeña citación de John Scott, director de proyectos de British Telecom, uno de nuestros clientes, donde dice: queríamos poder crecer y evolucionar según nuestras necesidades. Por eso elegimos la plataforma que nos pareció mejor preparada para el futuro. Eso, unido a muy bajo coste de propiedad, hizo que la elección, quiero decir, fuera bastante sencilla. Eso es British Telecom, pero como ellos, miles y miles de nuestros clientes, pues nos eligen cada semana, cada mes, cada vez más. Por lo cual, yendo un poco a conclusión, recordaros, primero, las ediciones comerciales de JavaScript. Hoy hemos tratado sobre todo el tema de análisis, hemos visto muy por encima, en realidad. Ahora, para aquellos de vosotros que queráis tenéis algunas preguntas, pues vamos a abrir dentro de un instante la sesión de ruegos y preguntas, pero lo que hemos tratado es la versión Enterprise, la que conlleva el análisis OLAP, el visor Excel, el ETL Enterprise también, o sea, la suite grande. La suite que podéis descargar ya está disponible en versión 4.1 en nuestra página web jaspersol.com/downloads. Allí podéis descargar una versión de evaluación entera, con validez 30 días para vuestras evaluaciones, para vuestros estudios, para vuestras pruebas, pues la tenéis allí. Ya con su nuevo user interface, con nueva interfaz de usuario, para el análisis ad hoc, ya está incorporada o bien en la versión, bueno, pues eso, en la versión Enterprise. Otra forma de estar conectado con nosotros, sobre todo este verano, pues el verano nosotros nunca vamos de vacaciones, siempre trabajamos, ¿verdad, Raúl? Aquí tenemos de verdad fórmula muy interesante, tenemos página web, parte de la página web tenemos bueno, pues nuestro Twitter, nuestro Facebook, el blog de nuestro director general CEO Brian Gentile, muy interesante. Y bueno, toda esta información, tenemos página web en castellano, por cierto, se me ha olvidado,
por lo cual ya tenéis prácticamente todas las informaciones en idioma castellano, no solamente en inglés. Nada más que consultar en jaspersoft.com o la página de nuestra community, nuestra comunidad, que es jasperforge.org. Pido disculpas. Y bueno, vamos a abrir, como siempre, como suele ocurrir, esta última, quiero decir, fase de ruegos y preguntas antes del verano. No sé si mientras tanto Daniel ha logrado, bueno, ya recoger algunas preguntas. Sí, bueno, muchas gracias Lucas y Raúl por vuestra interesante presentación. Efectivamente, tenemos además a una persona que quiere hacernos una serie de preguntas vía micrófono. Te voy a abrir muy bien. Te voy a abrir el micrófono, José Andrés, a ver si funciona bien. A ver, ¿tienes el micrófono abierto, José? Sí, lo tengo. Perfecto, se te Hola, oye perfecto. José. Hola, José. Sí, hola, Luca, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hemos Encantado. hablado varias veces por teléfono. Verdad. Sí, soy José Andrés de Mecentric y bueno, y tenía, bueno, muchas gracias por el webinar. Y bueno, después de haberos escuchado tenía varias preguntas, pero sobre todo desde el ámbito técnico, que es el que más nos preocupa ahora mismo. El tema de la funcionalidad la tenemos muy clara, pero nosotros principalmente trabajamos con bases de datos relacionales, con muchos datos que a su vez son bases de datos distribuidas. Entonces, bueno, la primera pregunta que lanzo es ¿qué soporte a base de datos distribuidas provee el producto Jaspersoft? Pues la verdad es que desconozco en sí la tecnología distribuida. ¿Te refieres a que la base de datos está en diferentes máquinas? Sí, la base de datos está particionada, ¿vale? Los datos no están replicados, sino que están distribuidos en diferentes bases de datos que se pueden encontrar o no en distintas máquinas. Pero entiendo que siempre hay un punto único de entrada. No. Tal y como lo tenemos ahora mismo sería, o sea, en concreto 16 bases de datos en 4 máquinas y la información es, o sea, no está replicada en ninguna máquina. No sé si queda muy clara mi pregunta o el entorno que describo. Bueno, pues yo diría, casi no, es que es un entorno muy interesante, además, José Andrés. La verdad que, bueno, pues nosotros tenemos varias soluciones en ese sentido. Muchos se basan sobre la herramienta de ETL, como un poco, pero también sería interesante estudiar cuáles son posibles diferencias. Yo casi, con la colaboración de Raúl, no sé si tú estás Estoy de aquí de acuerdo. nuevo, se ha ido la conexión un montón. Ah, sí, la conexión. Sí, que había como desaparecido. Sí, Tu la idea voz. es que necesitamos, para realizar una conexión a la base de datos, necesitamos un punto de entrada único para cada conexión, con lo cual, en vuestro caso, o habría que crear un data mart pues, juntando toda la información en una única conexión, o habría que crear tantas conexiones como nodos distribuidos tenéis en vuestra base de datos. Sí, bueno, lo que entiendo es que sí que habría un soporte a base de datos distribuidas de manera como tal y una solución alternativa pudiera ser aglutinar toda esa información en un data mart aparte, ¿vale? Que incluyera toda la información de las bases de datos, entiendo. Sí, esos serían los dos enfoques. Vale, muy bien. Luego, si me permitís, tengo alguna pregunta más. No sé si hay Claro, tiempo. sí, no, por favor. Vale. Temas de rendimiento. ¿Tenéis datos de rendimiento con, no sé, en base a los joins que comentabais antes? Yo qué sé, joins yo qué sé, de tablas o de grupo de tablas, de X esto, ¿cómo se dice?
de X registros, cuánto tiempo pueden tardar, no, eso depende de la base de datos que subyacente, que haya debajo tirando, no lo sé, ¿qué información nos podéis dar pues te hago al rendimiento, ¿no? Un pequeño resumen sobre el rendimiento. Hay una opción dentro de Jasper Server con el usuario SuperUser que permite la monitorización de las diferentes consultas. El grado de rendimiento de los informes va a estar limitado en su mayoría a la velocidad de la consulta. En sí el servidor no carga excesivamente la recuperación de los datos a través de la visualización. Entonces, lo más oportuno para poderte contestar al rendimiento sería que el rendimiento que va a estar disponible va a ser el que se acerque más al de la ejecución de tus consultas. Vale. Vale, perfecto. Con lo cual entiendo que el Jaspersoft hace ahí un trabajo de optimización de esas consultas a la base de datos importante. Hay una caché intermedia también que permite realizar esa optimización que comentas. La primera petición que se haga a la base de datos va a ser directamente contra la base de datos, pero si los datos ya existen en la caché, va a recuperar los datos de la caché y por tanto va a reducir el impacto sobre la base de datos y en general sobre la operación en sí misma. El SQL que genera la aplicación tiende a ser lo más optimizado posible, pero depende del tipo de consulta que estés realizando. Sí. Vale. Muy bien, pues no tengo más preguntas. Bueno, pues nada. Muchas gracias. También Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por fin hemos logrado tener en directo, ¿no, Daniel? ¿Verdad? Exacto. Nos ha costado tener en directo. Muchísimas gracias, José Andrés. Ha sido en el último mail en el último webinar que se han atrevido a hacer la pregunta y mirar lo bien que se oye. Se oye muy bien, además hace como más interactivo, más fácil. De todos modos, comentar a José Andrés, que además un saludo de verdad con mucho calor, y a los demás interesados, sobre todo con preguntas técnicas muy concretas, que nosotros apoyamos vuestro proceso de evaluación. Es decir, cuando vosotros descargáis la versión de comercial de evaluación para valorar, para ver la viabilidad de un proyecto, pues Raúl con su equipo está a vuestra disposición para apoyaros en dichos procesos, por lo cual tanto José Andrés como todos aquellos que nos están siguiendo o que nos seguirán en las versiones, pues luego una vez grabado el webinar y puesto a disposición, pues de verdad contactaros, dicen, oye, que lo estamos evaluando, tenemos posiblemente un proyecto, no sabemos, tenemos algunas dudas, podéis ayudarnos, pues nosotros encantados de apoyar. De hecho, Raúl, su enfoque de trabajo es principalmente, aparte de hacer mucho webinar con vosotros, es realmente esto, es apoyaros y daros contestación en vuestro proceso de evaluación, ¿vale? Bueno, no sé si tenemos más preguntas, Daniel. Bueno, en principio, recordaros que podéis hacer las preguntas escribiéndolas, si queréis poner questions en el panel de control, y también si queréis hacer una pregunta vía voz, no tenéis más que levantar la mano accionando el botoncito de Raise Your Hand. Entonces, la pregunta que o la conversación que habéis tenido antes con la persona, con José Andrés, creo que, digamos, demuestra claramente o puede ser una confirmación de cara a posibles usuarios o clientes de Jaspersoft, porque en muchas ocasiones cuando alguien habla de open source tiene algún miedo al soporte o a esa ayuda o a ese soporte que puede tener, ¿no? Y como habéis comentado, vosotros dais un soporte desde un principio, desde antes de comprar incluso el producto, la versión comercial, Correcto. Después, ¿no? Yo creo que esto es importante que quede claro porque
ya sabéis que hay mucha gente que puede pensar, "Ah, como es open source, esta gente no tenemos un soporte, ¿no?". Es uno de los mitos, ¿no? Que tantas veces hemos comentado también internamente, pero también contigo, Daniel, ¿verdad? Vamos, el open source, primero, el primer mito, open source es todo gratis. No, el trabajo hay que pagarlo, ¿no? Por lo cual hay soluciones efectivamente en licencia GPL que son gratuitas, a disposiciones. Esas son la página web de nuestra comunidad, jasperforge.org, pero luego pues hay evoluciones de soluciones que siguen siendo en open source, pero son soluciones comerciales que tienen licenciamiento bajo suscripción y conllevan un soporte técnicos. Y efectivamente, como pues acabamos de demostrar en la conversación con José Andrés, todos que nosotros hemos no solamente presentado hoy, sino a lo largo de estos últimos meses, a través de los webinars, todas las funcionalidades comerciales de Jasper están soportadas. Y sobre todo las estructuras de plataformas, en particular en este caso estamos hablando de fuentes de datos, pero no solamente, pues que veis y que podéis comprobar en la página web jaspersoft.com bajo productos, ediciones, plataformas soportadas. Allí veréis un listado completo de todas las tecnologías soportadas por parte de Jaspersoft. Soportada significa justo esto, o sea, no solamente que funciona con Jaspersoft, sino que recibiréis soporte técnico una vez a la hora de pues integrarla o implementarla, hacerla funcionar con Jaspersoft. Y ese es un punto clave. Evidentemente, ¿qué se diferencia? Puesto que ya me la ha salido en bandeja, ¿no? Como se dice, Daniel. Pues dice, pues entonces, si sois open source, pero estáis licenciando, pues ya sois como los software propietarios. Pues no, señores, hay una diferencia muy grande. ¿Qué es esta diferencia? Nosotros ponemos a disposición entornos de producción. Es decir, a nuestros clientes comerciales le ofrecemos a través de un modelo de suscripción anual, normalmente son acuerdos trienales, la posibilidad de disfrutar de nuestro software, ¿vale? Sin límite de utilizo y tampoco de usuario. Es decir, ponemos a disposición entornos de producciones donde típicamente una suscripción permite la implementación, el trabajar con entornos de producción hasta 2 alojamientos de CPU, es decir, ese entorno de producción se instala típicamente en una máquina real, pero podría ser también, y es muy soportada, también arquitecturas virtuales, donde 2 alojamientos de CPU multicore delimitan, y es el único límite, el entorno de producción mismo. En ese entorno podéis trabajar en ese usuario, técnico o usuario user, 20, 200, 2. Por eso es que nosotros siempre decimos, cuanto más mejor, es una de estas líneas de pues penetración, ¿no? De que sea la BI, la Business Intelligence, sea a servicio y a disposición de todos, no solamente de los altos directivos, en un entorno empresarial o un entorno público o una organización. Y por otro lado, pues no hay tampoco límite de producción, es decir, no es que tenéis que producir máximo 20 informes o no más de 10 paneles de mandos. No hay límite de la creación de cubo OLAPs, por lo cual cuanto más utilizáis la herramienta, cuanto más se le sacáis provecho, mejor. Y estos otra vez son diferentes importantísimas, si la comparáis con pues los proveedores tradicionales en licenciamiento, donde estáis obligados a seguir un camino tortuoso entre no necesito un bloque de 5 o 10 licencias para 5, 10, 20 usuarios, o no puedo producir más de N report porque si no luego me sale más caro, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces eso es el posicionamiento. Y también, pues que lo ha comentado Daniel, sobre el soporte técnico, pues recordaros que el soporte técnico de Jaspersoft ha sido considerado uno de los mejores al mundo. Hemos ganado premios de soporte técnicos. El soporte 24 horas, following the sun, como se dice técnicamente, por lo cual nosotros nunca tenéis 2 opciones además de soporte técnico profesional, la podéis ver en nuestra página web, jaspersoft.com, otra vez, soporte técnico, supported option o opciones de soporte, si la queréis ver en castellano. Y allí veréis las 2 opciones de soporte técnico ofrecida por parte de Jaspersoft, donde no se delimita solamente a lo que es el soporte telefónico o a través de mail, sino os abrimos nuestra base de datos de conocimiento,
nuestro portal de soporte. Estamos entrando en un portal de soporte donde vosotros podéis descargar proactivamente todas las informaciones, todos los manuales, podéis encontrar todos los bugs, podéis encontrar toda la resolución, todos los workarounds, todas las actualizaciones de producto. Es un soporte que nosotros entendemos proactivo, por lo cual no solamente es contestaros a vuestras incidencias a través del teléfono o el correo electrónico o la chat, sino también pues ofreceros todas nuestras bases de datos de conocimiento, manuales incluidos y productos para vosotros. Bueno, pues yo diría, puesto que ya son las 12:40 casi, yo de saludaros, de verdad un abrazo muy fuerte a todos. Agradecer antes de todo, bueno, evidentemente Daniel y su equipo, el equipo de IT Latino, IT Spain, para el soporte de esos meses, la ayuda, para habernos facilitado un poco a comunicar más, ¿no?, con nuestro mercado aquí en España. También acordaros que nosotros seguimos activos todo el verano. Repito, el verano es un mes muy bueno para estudiar, para hacer implementaciones, para hacer pruebas, por lo cual seguir contactarnos, ¿no?, sin problemas. Los datos de contacto lo tenéis, el mío, el de Raúl, el general. Cualquier pregunta, cualquier cosa, pues el número de teléfono sigue siendo activo. Bueno, pues y daros, bueno, apuntamiento para aquellos que quieran seguirnos. Me parece el 14 de septiembre. Ya tenemos la fecha, ¿no? ¿No, Daniel? Sí, creo que es el 14 de septiembre, efectivamente, a la vuelta de vacaciones. Muy bien, pues nada, otra vez un saludo a todos vosotros y quedamos en contacto. Un saludo, muchísimas gracias Raúl y Luca. Recordaros que en un par de horas publicamos la grabación íntegra de este webinar y igualmente, efectivamente, podéis ver, pues yo creo que entre unos 8 webinars ya grabados en demosdesoftware.com en la sección de Jaspersoft. Ahí los tenéis todos juntitos y por capítulos. Un saludo a todos y hasta una próxima ocasión. Hasta pronto, adiós. Buenas vacaciones. Adiós.